Hermanos queridos, que Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos para participar en este día domingo de este tiempo especial de meditación bíblica y oración. Siempre honramos el nombre del Señor por los hermanos y hermanas que se han mantenido fieles desde el mes de marzo del año 2020, cuando comenzamos con este programa, con este tiempo especial. Muchas gracias, hermanos, por su fidelidad. Que el nombre de Dios sea glorificado. También agradezco al Señor por mis consiervos que día a día están con ustedes y mantenemos la comunión con Dios, orando por sus necesidades, por nuestras necesidades en este tiempo de pandemia. Dios ha sido bueno y vivimos todavía por la gracia de Él. Vamos a tener este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Y queremos meditar en algunos salmos. Primero, el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo antitético. ¿Qué significa esto? Es un salmo en el que encontramos contrastes entre el hombre justo y el injusto, el hombre bueno y el malo, el camino del justo y el camino del injusto. El camino del justo lo tenemos en los versículos 1 al 3 del capítulo 1 y el camino del injusto en los versículos 4 en adelante. ¿Qué dice este salmo? Bienaventurado el varón, el joven, el adulto, el anciano, el hombre o mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la Biblia, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La persona que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón. No dice bienaventurado el hombre rico. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, contento. No dice bienaventurado el famoso, ni tampoco el ilustrado, aunque sí pueden ser bienaventurados, sino bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En la Biblia tenemos nosotros el ejemplo de un consejero muy malo. ¿Se acuerdan ustedes de el joven llamado Amnón? Dice la Biblia que se enamoró de su hermana Tamar, cosa que no estaba bien. Esto en el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Y se iba enflaqueciendo. Y un primo de él, llamado Jonadab, que era hijo de Simea hermano de David, significa que eran primos hermanos, le dijo: ¿por qué vas enflaqueciendo, hijo del rey? ¿Por qué no me lo compartes? Y Amnón le contó: yo amo, dijo, estaba enamorado de su propia hermana Tamar, y no sabía cómo actuar. Entonces Jonadab le dio un mal consejo. Finge que estás enfermo, haz que ella venga a ti, que te prepare alguna comida, que te la lleve a la alcoba, y luego tú puedes proceder tomándola por la fuerza. Y dice el texto que el joven Amnón hizo como su malvado amigo y primo le aconsejó, y tomó por la fuerza a Tamar y la violó.
Luego Absalón vengó esta acción de su hermana y mató a su hermano Amnón. ¿Y por qué lo hizo? Porque también David guardó silencio ante esta horrible acción de su hijo Amnón. Hermanos queridos, jóvenes queridos, la influencia de los malos consejeros. Dice un himno que cantamos en la Alianza Cristiana y Misionera: a los malos consejeros deja, hay que abandonarlos, no hay que oírlos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y como Amnón anduvo en consejo de malos, él halló la muerte. Tenemos también el ejemplo, en cambio, de Moisés. Su suegro Jetro le aconsejó y le dijo: si tú te dedicas a aconsejar a todo el pueblo y a guiarlo, desfallecerás del todo tú y también todo este pueblo. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le aconsejó 4 cosas. Primero, permanece tú delante de Dios. Segundo, enseña al pueblo la ley de Dios. Tercero, escoge tú hombres virtuosos, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y en cuarto lugar, ponlos por jefes, ubícalos según sus dones y talentos. Y dice el texto de Éxodo 18 que Moisés oyó todo lo que su suegro le dijo y así lo hizo y le fue bien, porque este consejo venía de parte de Dios. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un consejo para los padres de familia con sus hijos que van al colegio, a la universidad. Y más cuando ya llegue el momento de asistir de manera presencial. No hay duda que los malos amigos corrompen las buenas costumbres. Es bueno que los jóvenes cristianos sean muy selectivos y no se junten con compañeros, con amigos que tienen malas costumbres, porque pueden ser influidos para mal. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. Significa que no participan de burlas, de chistes sucios, de críticas, de blasfemias que generalmente los que no tienen temor de Dios hacen, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, cada día estudia la Biblia, interpreta la Biblia, la obedece la Biblia, la enseña a otros. Quien hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado junto a un río siempre está verde, su follaje siempre está hermoso y produce buen fruto en su tiempo. En cambio, cuando un árbol está plantado en un secadal, su hoja se cae y no hay productividad. Así también la vida nuestra, sin el alimento espiritual de la palabra, sin orar, sin adorar a Dios, nuestra vida se seca. Hermanos queridos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, meditemos en la palabra día y noche, como lo hizo Josué. Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Una prosperidad integral. Prosperará en su comunión con Dios, prosperará en su relación conyugal, en obediencia para con sus padres, en el cuidado de los hijos, prosperará en su ministerio, en el ejercicio de sus talentos y dones, y también en lo que tiene que ver con lo material
que el Señor nos da como añadidura, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En contraste, el camino de los malos, dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es cáscara, el tamo no tiene peso, no tiene sustancia, el tamo solo sirve para el fuego. Decimos entre nosotros, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así son los impíos, los que no tienen temor de Dios. Su obra toda será quemada. El tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino o la senda de los malos perecerá. Entonces, vamos orando al Señor para que Él nos ayude a permanecer en su camino. Jesús dijo, 2 caminos hay, el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y el camino angosto, sinuoso, difícil que conduce a la vida eterna. Y ustedes y yo, hermanos, hemos escogido el camino de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bienaventurado el varón, bienaventurado el creyente, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Oremos al Señor para que estemos y nos mantengamos en su camino. Amado Dios, gracias te damos por este momento especial, por este día tan especial, porque podemos estar en comunión contigo. Ayúdanos a permanecer en tu camino, porque somos bienaventurados cuando andamos en el camino del Señor. Andar en el camino de Cristo es estudiar la vida del Señor Jesucristo e imitarla. Procurar vivir como Él vivió aquí en la tierra. Andar como Él anduvo. Meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Señor, ayúdanos para que en medio de esta pandemia nuestra conducta sea irreprensible, irreprochable, que nos mantengamos irreprensibles, sin mancha y en paz. Tú dijiste, soy el camino, la verdad y la vida. Y que nosotros, Señor, sigamos fielmente por ese camino. Y a los que no están siguiéndote a ti y que andan extraviados como ovejas sin pastor, podemos guiarlos para que te conozcan a ti como el único Salvador. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, el Salmo 2. El Salmo 2 habla del reino del ungido de Jehová. Bueno, este salmo habla de el tiempo del fin. Al final de la gran tribulación habrá la guerra de Armagedón. La bestia o el anticristo y el falso profeta, con todos sus seguidores, con todos sus sellados, querrán batallar contra Cristo y Cristo los vencerá. El anticristo será echado en el lago de fuego, al igual que el falso profeta. Y el Señor implantará 1000 años de paz. Él gobernará, regirá las naciones con vara de hierro. Y entonces este salmo hace referencia a ese momento hermoso cuando el Señor tome el control de las naciones, porque Él gobernará en persona aquí en la tierra por 1000 años, luego de la gran tribulación. Dice 2:1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, dice Apocalipsis capítulo 19, que pelearán contra el que monta el caballo, contra el que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y dirán, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor Jesucristo. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice que los destruirá de manera fulminante en la batalla al fin de la gran tribulación, la batalla de Armagedón. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y cuando el Señor guiará a las naciones en el milenio, dice, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Dónde dice que el Señor guiará el mundo, administrará el mundo, presidirá con vara de hierro en el milenio? Apocalipsis 2:27, tengan la bondad. Si podemos buscar en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 27. Dice así, 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces el Señor regirá. Esto también dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 5 y el 19:15, que regirá con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Señor tiene el control, Él es soberano. Hermanos queridos, no hay duda que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo en tribulación, pero vendrá la gran tribulación. Y antes que venga la gran tribulación o comience la gran tribulación, el Señor arrebatará a su iglesia. Él vendrá por su iglesia. Y cuando termine ese periodo horrible de la historia, el Señor regresará con su iglesia para iniciar los 1000 años de paz aquí en la tierra. En esos 1000 años dice que el lobo jugará con un cabrito, y de igual manera un cabrito y un oso y un león pasarán juntos. Significa comerán paja juntos. El niño jugará con una víbora. Dios tendrá el control durante el milenio, y al final del milenio Satanás será sacado de su prisión y, como es un rebelde, hará su última guerra, pero será vencido de manera fulminante y será echado en el lago que arde con fuego y azufre. El Señor se reirá, dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Vamos orando al Señor para que estemos preparados, porque estamos viviendo en medio de esta pandemia, de esta tribulación, pero el Señor nos librará de la gran tribulación. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra y por este Salmo 2, que habla del tiempo del fin. Vendrá una gran tribulación
¿Quién gobernará? El anticristo, el último gobernante gentil. Gentil significa no judío. Y Señor tendrá gran poder dado por el dragón, o la serpiente, o el diablo, o Satanás. Y le acompañará el falso profeta. Se rebelarán contra Cristo, pero Cristo los vencerá. La gran tribulación será una oportunidad para que muchos se arrepientan de sus pecados, y muchos lo harán, pero la gran mayoría se mantendrán en su rebelión, en su obstinación contra Dios. Señor, gracias porque nos librarás de ese tiempo de ira. Hoy estamos viviendo en tribulación, en aflicción, en medio de esta pandemia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia. Y gracias por la esperanza con la que vivimos, de morir para ir a estar contigo. Pero estaremos también, Señor, allí en el milenio. Tú regirás las naciones con vara de hierro. Significa que tu gobierno será perfecto, justo. No habrá allí soborno, porque tú mismo presidirás. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Señor, y en este día que nos toca elegir a quienes serán el presidente y vicepresidente de nuestra nación, danos, Señor, sabiduría. Que ninguno anule su voto, porque tú ya has elegido a uno de los dos candidatos. Y si tú has elegido a uno de los dos, porque tú quitas y pones reyes, ¿quiénes somos nosotros para anular el voto? Señor, que nosotros votemos a quien tú has elegido. Y para esto tenemos que rogar, pedirte a ti que nos des sabiduría para hacerlo conforme a tu voluntad. Acompáñanos, Señor, en este día, que se haga tu voluntad. Que las personas que sean elegidas hoy, Señor, oraremos por ellas, las honraremos y pagaremos nuestros impuestos. Esto tú nos ordenas. Así lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 3. Esta es una oración matutina de David. Y dice, la angustia se multiplica en este salmo. Doy a conocer un poco el contexto. Bueno, cuando David pecó, le dijo Natán que su pecado había sido remitido, es decir, el Señor lo perdonó, porque David se humilló, confesó su maldad. Pero le dijo que como consecuencia, la sangre estaría siempre presente en su casa. Y Amnón violó a su propia hermana Tamar, luego Absalón mató a su hermano Amnón, y luego Absalón se rebeló contra su padre. Y Absalón quería una sola cosa, matar a su padre para quedarse con el reino, usurpar su trono. Y David escribió este salmo en el contexto cuando él huía de su hijo Absalón. Quiero que busquemos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Tengan la bondad, si pueden buscar, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, los versículos 12 al 14, que dicen así. Segundo libro de Samuel 15, 12 al 14. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Miren, hermanos, solo Dios permanece fiel. David
era el rey más querido de Israel. Y con todo eso, en su rebelión, Absalón logró atraer hacia él a muchísima gente que amaba a David, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Y en su huida, dice 15:30, y David subió la cuesta de los Olivos, saliendo de Jerusalén, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Qué triste. Y en ese contexto de David huyendo de su propio hijo que quería usurpar el trono, como hoy es tan común, la rebelión, la infidelidad, hermanos queridos, solo podemos confiar en Dios. David escribe: oh Jehová, 3:1, el Salmo 3, verso 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Y quiénes eran? David, su consejero Aitofel, y tantos hombres de confianza de él, y tanto pueblo. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Sela significa: guarda silencio, medita en esto. Mas tú, Jehová, se alienta David, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque David subía la cuesta, cabizbajo, llorando: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David en su huida podía confiar en Dios y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, porque la conspiración, dice el texto, se hacía cada vez más poderosa, más numerosa. Miles de personas se unieron en la rebelión a Absalón. Y David dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué hizo David en la rebelión de su hijo? ¿Qué hizo David? Tanto dolor, tanto sufrimiento. Su pueblo que lo amaba ahora estaba siguiendo a un rebelde. Ahora estaba siguiendo a un hijo desobediente, a un conspirador, a un traidor como Absalón. Y cada vez se le unía más gente. Hermanos queridos, así suele suceder en algunas iglesias. Hay algunos pastores que se rebelan contra quien es el pastor principal, y bueno, es tan común entre nosotros las divisiones, y se van llevando un buen número de creyentes para formar otra iglesia. Y esto no es ético, no es justo, no es lícito. En un cuerpo pastoral, todos los pastores tienen que trabajar, laborar, atrayendo a la gente a Cristo. Queridos hermanos, dos cosas puede hacer un pastor, un líder, un maestro, toda persona cristiana: guiar a la gente a Cristo o atraer a la gente hacia nosotros. Yo también bien podría atraer a mucha gente hacia mí.
que Dios me libre de esto. Sería una vergüenza y una ofensa contra mi Cristo. Es mi tarea, mi vida tiene que ser guiar a la gente hacia Cristo. Pero si hay muchas personas que no guían a la gente a Cristo, sino que la guían a las personas hacia sí. Y ellos son admirados por la gente. Y cuando un pastor asistente, parte de un cuerpo pastoral, sale de esa iglesia, la gente también se va con él. Pero queridos consiervos que trabajan, que son parte de un cuerpo pastoral, ustedes guían a la gente hacia Cristo y también guiamos a la gente para que sea parte de una iglesia, para que sea parte de un rebaño. Y cuando un pastor sale de una iglesia, sale de ese rebaño, él puede ir a fundar otra iglesia, pero de ninguna manera con personas que él guió a Cristo y que él cuidó como parte de esa iglesia, como parte de ese rebaño. En el Ecuador, más de la mitad de las iglesias son formadas por divisiones, fruto de la rebelión. Y esto es muy triste. Bueno, aquí tenemos un caso. El rebelde Absalón se rebeló contra su propio padre, pero David puso toda su confianza en Dios. Al final, el cabecilla de la rebelión, esto es Absalón, que quería usurpar el trono de su padre, el rey David, que había sido elegido por Dios, murió como muere un villano. Fue Joab el que pasó dardos en su corazón. Y fue esto muy triste. David lloró mucho por su hijo Absalón, como todos nosotros también lo haríamos. Pero David puso su confianza en Dios en medio de la adversidad. Hermanos queridos, ¿qué tenemos que hacer? Hay consiervos que están sufriendo alguna rebelión, alguna división. Bueno, tenemos que hacer como David. ¿Qué hizo David? David puso su confianza en Dios. Y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir ganando para Cristo a la gente perdida. Porque el Señor vio la multitud y tuvo compasión de ella porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Oremos al Señor. Señor, líbranos de la rebelión. Señor, líbranos de la traición. Ayúdanos, Señor, a seguir guiando a la gente hacia ti. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien se rebela? Bueno, nosotros volvernos a ti de todo corazón. Doblar nuestras rodillas delante de ti. Esperar, Señor, que tú seas quien nos defiendes. Y fuiste tú quien defendiste a David. David tuvo que huir de Jerusalén, pero luego de la muerte de Absalón, el pueblo se volvió a ti y volvió también a su rey. Señor, ten misericordia de nosotros y mantén unida cada iglesia, cada rebaño. Que los pastores, Señor, seamos muy respetuosos con el rebaño de otro o de otros. Ayúdanos, Señor, a guiar a la gente perdida hacia ti. Que te conozcan a ti, que te admiren a ti, que te adoren a ti, que te obedezcan a ti. Nosotros somos colaboradores. Tú eres el dueño de la iglesia. A ti te pertenece porque tú moriste por ella. Y nosotros, Señor, colaboramos contigo. Gracias por esta honra grande que nos has dado de pastorear una iglesia, de pastorear tu grey. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y que mis hermanos y yo, en medio de la persecución, nos refugiemos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos esto. Amén. Y el Salmo 4, tenemos nosotros, dice un autor, el tranquilizante secreto de Dios.
Dice 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Bueno, aquí el salmista David está diciendo que la angustia produce crecimiento espiritual. En la angustia, en la tribulación, sí tenemos que preguntarnos por qué, pero también para qué. Y dice David en el verso 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia quiere decir, produce crecimiento espiritual. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En la angustia conocemos mejor a Dios. En la angustia aprendemos a depender del Señor. Confiamos más en Él. Lo conocemos mejor a Dios. En la angustia también tenemos la oportunidad para que muchos hermanos oren por nosotros y para que después podamos consolar a otras personas. Cuando estaba en angustia, dice David, tú me hiciste ensanchar. Verso 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Hermanos, Dios tiene un propósito en esta adversidad. Y no hay duda que uno de esos propósitos es fortalecer nuestra fe, aumentar nuestra confianza en Dios. En esta pandemia, Él quiere que seamos más humildes de corazón. Y Él quiere que otras personas estén orando por nosotros y nosotros orando por ellos en la angustia. Entonces, vamos orando al Señor para que Él nos ayude. Señor, vivimos momentos difíciles. Esta pandemia está matando mucha gente. En estos días se habla de una nueva cepa. Ten misericordia, Señor. En Brasil está muriendo muchísima gente. En nuestro país, el Ecuador también. Y por todo el mundo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Hay una buena parte del pueblo que se está vacunando. Permite, Señor, que esas vacunas sirvan para ayudar que las personas no sean contagiadas. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Tú eres el sanador, usando a los médicos, usando una vacuna, los medicamentos de una farmacia o medicamentos naturales. Siempre tú sanas, Señor, y usas a muchas personas, usas a los médicos terrenales como tus instrumentos y sanas, Señor, de formas no convencionales. Tienes todo poder también para sanar directamente. Gracias, Señor, por esta angustia, por esta tribulación, por esta pandemia que tú has permitido, para que nosotros aprendamos a confiar en ti, a depender de ti, para que nuestra fe aumente y para que estemos orando al Señor los unos por los otros, preocupados, Señor, por nuestros hermanos y amigos que sufren, los que están hospitalizados. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Y en el capítulo 5, en el Salmo 5, se hace énfasis de orar cada mañana. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
oh Jehová, dice el verso 3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana. Hermanos, qué bueno esto. De mañana, antes de comenzar a realizar ninguna labor, primero tengamos comunión con el Señor. Estudiemos la palabra y doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Pero cada mañana debemos tenerlo dentro de un horario, porque lo que no está escrito, lo que no es una práctica continua, difícilmente se lo hace. Tenemos que hacerlo cada día, hacer de un tiempo de oración una buena costumbre. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nos da a entender que David tenía un tiempo prefijado, tenía un horario cada mañana para la comunión con Dios, para un tiempo de oración, porque el Señor habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el Salmo 6, porque hasta el 6 leímos en esta semana, David pensó que la enfermedad que él experimentaba era producto de algún pecado no confesado. Dice 6:1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Literalmente David el rey estaba enfermo. Y él le clama y dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Él estaba sufriendo mucho. Mi alma también está muy turbada, dice el verso 3. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me oirás? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y nosotros vemos que en David el sufrimiento fue al máximo por su enfermedad. Miren cuánto sufría, cómo lo dice él en los versos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Alguien ha sufrido así como David sufrió? Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas por el dolor de su enfermedad. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aparte de su enfermedad, sus angustiadores decían, el rey David ya va a morir. Al fin, ojalá muera. Y todo eso le produjo a David sufrimiento. Estaba enfermo, pero saber que sus angustiadores decían esto, multiplicaba su dolor. Ten misericordia de mí, dice el verso 2, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Cuando llega la enfermedad, debemos asegurarnos que no haya en nuestra vida ningún pecado no confesado. Porque escúchenme, hermanos queridos, a veces la enfermedad en nuestro cuerpo es el producto de pecados no confesados, como se dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Dice que cuando una persona participe en la Santa Cena con pecados no confesados, Dios le puede enviar una enfermedad, un debilitamiento y aún la muerte prematura. Entonces la enfermedad sí puede ser el producto de pecados no confesados. Pero no siempre es así, porque también Dios permite la enfermedad para que su nombre sea glorificado. Dios permite la enfermedad a veces por el exceso de trabajo. Dios permite también la enfermedad por asuntos de vejez. No necesariamente porque una persona
ha pecado, porque el creyente ha pecado. Porque esto pensaba David: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Pero puede que David tenía algún pecado no confesado, o puede que su vida estaba limpia delante del Señor y sencillamente Dios permitió esta enfermedad para que él aprendiera a confiar, a depender absolutamente de él. Siempre la enfermedad tiene algún propósito de parte del Señor. Pero hermanos queridos, repito, si la enfermedad es el producto de algún pecado o pecados no confesados, lo primero que hay que hacer es confesarle a Dios todo pecado, toda maldad, y el Señor obrará sanidad. Pero también puede ser que estemos bien con Dios, puede que tengamos una vida irreprensible delante de Él, pero sin embargo Él envía una enfermedad para que confiemos en Él, porque Él se quiere glorificar, porque la enfermedad es una ocasión para que otros oren por nosotros y nosotros por ellos. Entonces Dios tiene en cada cosa un propósito, y en la enfermedad Él tiene un propósito o propósitos. Y vamos orando al Señor para que Él sane a los enfermos. David oró para que Dios lo sane, y no hay duda que Dios oyó el ruego de David. Dice el versículo 8: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Verso 9: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Sí oyó Dios la oración de David. Sí oye Dios su oración, mi hermano, y también la mía. Pero si hay pecados no confesados, Dios no oye su oración, ni la mía. Si alguno tiene pecados no confesados, confiéselos delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Terminemos este hermoso tiempo orando al Señor por los enfermos. Y si alguno no ha confesado sus pecados, confiéselos. Muy amado Dios, gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración en estos salmos. David pensaba que su enfermedad era el producto de pecados no confesados. Y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él se humilló, Él te rogó y tú oíste su oración. Él estaba muy enfermo, muy grave. Aún dice que su colchón se humedecía de tanto llorar. Y todos nosotros, Señor, hemos pasado momentos de gran sufrimiento, de mucho dolor, de enfermedad, y tú has tenido misericordia de nosotros. Mi hermano, mi hermana, que están enfermos, ¿tiene usted algún pecado que confesar? Antes de orar por sanidad, si alguno tiene que confesar sus pecados, confiéselos. Dígale: Señor, yo te confieso este mi pecado. Usted sabe qué pecado es, porque el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Y una vez que ha confesado, entonces sí podemos decirle: Señor, sáname. Dígale como dijo David: Señor, sáname. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Sáname, oh Jehová, porque siento mucho dolor por esta enfermedad. Angustia, a veces desesperación. Sáname, Señor. Sana, Señor, a los enfermos. Y gracias por los que han confesado sus pecados y tú los has perdonado. También oramos, Señor, por nuestros amigos para que te confiesen sus pecados. Amigos queridos que nunca han confesado sus pecados, díganle al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí
el justo Cristo, por mí que soy un injusto. Tú tomaste mi lugar en la cruz como mi sustituto. Perdóname. Con tu sangre que derramaste en la cruz, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Te recibo como mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Señor, muchas gracias por las personas que tú te has dignado en salvar. Y gracias también, Señor, por las personas a quienes tú vas a sanar. Hay personas que en este momento están agonizando, Señor. Si van a morir, que recuerden la palabra que les ha sido predicada, que se pongan a cuentas contigo, que no mueran sin ti. Oramos, Señor, por esta hora crítica. Que todos nos volvamos a ti en humillación, en ruego, porque tú eres el único Dios verdadero y eres Dios misericordioso. Los que no tienen trabajo, proveerles un trabajo. Los que tienen dificultades en el hogar, que se reconcilien, Señor, que las parejas recuerden que nunca el remedio es el divorcio, la separación, sino la reconciliación. Bendice, Señor, este día de adoración, como todos los días, que se haga tu voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde, que Dios haga su voluntad. Ustedes y yo pongamos la mirada en el Señor Jesucristo. Seamos fieles, porque vivimos el tiempo del fin. Sigamos meditando en los salmos cada día. En estos días los estamos estudiando. Un abrazo para todos ustedes. Amén.